Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, en definitiva, del fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar y rememorar hoy. Y bienvenido, como no, un día más a mi gran amigo y compañero Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Bueno, lo primero de todo, me vas a permitir la pequeña licencia. Ha tenido éxito la camiseta que traíamos en nuestro último episodio, ese Catedrales, el Olímpico de Múnich. Desde ya recomiendo, si no lo habéis visto o escuchado, que vayáis a él. Lucía una camiseta de cosecha propia de Café Karlovich, elaborada por mis amigos de Tres Corazones Personalizaciones. Tuve un pequeño fallo, no lo puse en la caja de descripciones del vídeo y del audio. En este programa sí que pondré ese enlace por si alguien está interesado en cualquier tipo de personalización. No tiene que ser necesariamente Café Karlovich. Hacen cosas maravillosas que recomiendo desde ya. Así que bueno, ahí lo tendréis en la caja de descripciones, tanto en YouTube como en eBooks, Spotify o en cualquiera de nuestras plataformas, en las cuales ya aprovecho y os animo a que os suscribáis y apoyéis el proyecto que con tanto mimo y tanto cariño hacemos semana tras semana. Vaya publi metido, Marcos? En un momentito. Y sin cobrar Sí, total. todavía, ¿eh? O sea, cobrando ya ni os cuento, madre mía, la de cosas que hacemos. Pues como decíamos, una semana más, un día más, aquí estamos y hoy volvemos con otra sección que teníamos un poquito abandonada, ya hacía tiempo que no hablábamos de ella. Volvemos a los relatos salvajes. Decíamos hace una semana que cuando hacíamos el programa de Maradona en Boca Juniors, que era un personaje que en un podcast de fútbol retro tiene que salir, tarde o temprano, lo hemos estado aguantando, ¿no? Y bueno, ya llegó el momento que dijimos, mira, es que hay que hablar de don Diego Armando Maradona. Hoy llega otro personaje con un carisma, un aura, tanto que está de moda ahora el tema del aura, y una personalidad arrolladora que sin duda alguna también tarde o temprano tenía que salir. Estamos hablando de Helenio Herrera. Pues sí, Tony, porque HH, que era uno de sus apodos, fue el primer entrenador estrella, si entendemos como tal, el primer entrenador que trascendió a sus futbolistas y a sus clubes en una época en la cual, por renombrados que fueran los entrenadores, esto estaba bastante lejos de suceder. Era un personaje altamente mediático, con una gran incontinencia verbal. No necesariamente fue el mejor entrenador, pero sí el primero con un aura, como tú dices, que le acompañó allá donde entrenó, especialmente en las décadas de los 50 y de los 60, en una dilatada y, por qué no decirlo, irregular carrera que le permitió conocer diversas ligas y entrenar a algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial. Triunfó, fracasó, fue amado, fue odiado, pero nunca provocó indiferencia. A continuación vamos a analizar en este programa un poco a la persona, vamos a analizar el personaje y os vamos a contar algunos de los episodios más rocambolescos que protagonizó en sus inicios y en su paso por el fútbol español. Ya los primeros pasos de su biografía pues, nos van a permitir ver la personalidad de nuestro protagonista. No hay controversia ni debate en cuanto a su nombre, Helenio Herrera Gavilán, tampoco en su lugar de nacimiento, en el barrio bonaerense de Palermo. Pero sí que ya hay polémica en cuanto a su año de nacimiento. Y es que durante toda su vida aseguró haber nacido en 1916. Hasta que en su lecho de muerte confesó a su mujer, la periodista italiana Fiora Gandolfi, que en realidad había nacido en 1910. Llevó lo de quitarse años al extremo. Era coqueto, Tony. Era coqueto y además era hijo de españoles, de andaluces para más señas. Su padre se llamaba Paco y lo apodaban el sevillano, y era carpintero y nada menos que anarquista. Y su madre, llamada María, era sirvienta. Eran esos años bastante complicados. E intentaron ganarse la vida en Gibraltar en primer lugar, él trabajando duro en los astilleros y ella sirviendo en la casa de una familia inglesa. Pero apenas les daba para sobrevivir mientras perdían un hijo tras otro. Entonces decidieron embarcarse en el puerto de Algeciras rumbo a Argentina a buscarse la vida. Y fue allí donde nació Helenio, al que quisieron llamar Heleno realmente, pero que a causa de un error tipográfico
fue inscrito en el registro con la I. Y él siempre se enorgulleció de ese original nombre, diciendo que no había otro Helenio en el mundo más que él. Eso ya daba cuenta, ¿no?, de la personalidad de nuestro protagonista. Pero al igual que ocurrió anteriormente, Argentina tampoco fue la tierra prometida que esperaban los Herrera. Y siendo Helenio Herrera aún un niño, con 3 o 4 años, tampoco ya sabemos la edad segura, se trasladaron a Casablanca, ciudad del entonces protectorado francés de Marruecos, en busca de mejor suerte. A punto estuvo de acabar allí la historia de Helenio Herrera, y de hecho no contarla nosotros aquí, puesto que al poco de llegar salvó la vida por los pelos tras contraer la difteria. Tuvo una infancia muy humilde, vivía con su familia en chabolas de barrios marginales situados en el extrarradio de la ciudad, y se vio obligado a trabajar desde muy corta edad para poder llevar algo de dinero a su casa y ayudar a la economía familiar. En este contexto, el dinero pasó a ser una de las obsesiones de Helenio Herrera, algo que le acompañó toda la vida y que le dio cierta fama de pesetero. Como vemos, es una de esas infancias que curten y marcan una personalidad y que sin duda ayudó a cimentar su carácter. Pues una infancia, como vemos, muy dura, pero a ese niño resulta que se le daba bien el fútbol. Él estudiaba, trabajaba y jugaba como defensa central en equipos de la ciudad, de Casablanca. Helenio fue creciendo y ya cuando se hizo casi profesional, puso rumbo a Francia en busca de oportunidades. Fue a crecer a la metrópoli del entonces protectorado francés de Marruecos, como has comentado. Allí compaginó su carrera como futbolista, que supuestamente era amateur, aunque con el paso de los años reconoció que cobraba en negro, no tenía pelos en la lengua. Complementaba ese oficio como futbolista con trabajos varios. Uno de ellos, el de vendedor a puerta fría. Y se dice que cuando llamaba a las casas, cuando le abrían, cuando le entreabrían la puerta, él clavaba literalmente el zapato en el suelo para evitar que se la cerraran en la cara. Era operario también de la Citroën y especialista en aislantes de fibra de vidrio para la construcción. Un chico para todo, realmente, Helenio. Un parto bien aprovechado, ¿no?, que se diría. Su carrera en Francia, fíjate, Marcos, para la época de la que estamos hablando, se podría decir que fue dilatada. Ya con 31 años llegó a coronarse como campeón de la Copa Francesa en 1941, en las filas del Red Star, en el que fue sin duda el cenit de su carrera como futbolista. Fue su único título como jugador, pese a que él defendía que había ganado 2 campeonatos de liga, pero que no era cierto. Tampoco era cierto que hubiera sido internacional francés, a pesar de que se nacionalizó, eso es cierto, y de que hay biografías y textos, probablemente instigados por él mismo, que señalan que llegó a disputar 2 partidos con la selección, pero no hay ninguna constancia de alguna fuente fiable acerca de ello. A ver, esto es un poco, parece mitología del Trinche. Parece que convocado sí que llegó a ir, pero no llegó a debutar, por lo que la Federación Francesa de Fútbol no lo reconoce como internacional. Vemos que los archivos y las hemerotecas pues no ayudaban al argumento del bueno de Helenio. Bueno, un detalle sin importancia. Tú piensas que también aseguraba, que era, y así que era todavía más falso, que había sido jugador de River Plate. Así que imagina. Por lo menos en Francia estuvo. Estaba pescando, como el que nos da nombre, ¿no? Fue en Francia cuando, a raíz de una lesión, compaginó sus últimos coletazos como defensa central con el cargo de entrenador del CSM Puteaux de la Liga Regional. Pues sí. Ahí tenía 34 años, 29 según él, no lo olvidemos. Era un entrenador súper joven para la época. Sí que lo era con 34 años, pero bueno, según él era todavía más joven. Y ahí comenzaba su etapa en los banquillos. El comienzo de un mito, porque Helenio Herrera es considerado el 4º mejor entrenador de todos los tiempos para World Soccer, el 5º para la ESPN y el 7º para France Football. Un personaje fundamental en la historia de nuestro deporte. Y tras esa primera experiencia en Francia, pasó al banquillo de un equipo algo superior, el Stade Francés, un equipo que había ascendido a primera y en el que había militado también como jugador y al que llegó a clasificar en 5º lugar. Se empezaba a hacer un nombre en los banquillos, Helenio. Ahí permaneció durante 3 años y no solo tenía ese empleo, era un clásico de Helenio Herrera, esto del pluriempleo,
sino que compaginaba el cargo de entrenador del Stade francés con el cargo de ayudante de la selección francesa. Y es entonces, Tony, cuando decide dar un cambio de aires. Exacto, y aquí es cuando entramos ya en materia en cuestión, ¿no? Fue cuando decide dar el salto a España para poder dar un paso más en su carrera. Y no va a venir de manera humilde, no va a venir con la cabeza gacha, no. Llega sacando pecho y asegurando que en Francia es conocido como el mago, algo que no era cierto. Pero todo valía para darse importancia y poder conseguir contratos pues, más suculentos. Y su primer equipo fue el Valladolid, que era un equipo recién ascendido. Y su traspaso no fue nada barato a pesar de ello. Fueron 150.000 pesetas de la época con 7.000 pesetas al mes de sueldo, que era un sueldo muy elevado para un entrenador en ese momento. Y Herrera decidió o exigió cobrar por adelantado para así estar cubierto en el caso de que el club pues, tuviera problemas económicos durante la temporada. Como vemos, la infancia de Lenio Herrera hizo que no se fiara ni de su sombra en lo que al dinero respectaba. Además, una vez que firmó el contrato, cuando llegó el momento de cobrar las primas, él exigió cobrar el doble que sus jugadores por partido ganado. Esto sorprendió al presidente vallisoletano y sin margen de negociación alguno, porque ya había firmado el entrenador, pues tuvo que aceptar estas condiciones leoninas. HH se vino arriba y se vio con poder y empezó pues a entrometerse en todo, en plan PC Fútbol, vamos. Como ejemplo, pues impuso que los jugadores debían presentarse en los desplazamientos con traje y corbata, como pinceles. Algo que hoy tenemos muy interiorizado, pues precursor también en esto. Bueno, se ha ido a menos Luego, incluso, ¿eh? Se ha ido a sí, menos. bueno, Ahora ya según hay los equipos casos. que ya no visten de Sí, esa sí, sí. forma. Luego, deportivamente, la verdad que pues no fue gran cosa. Consiguió por los pelos el objetivo mínimo, que era la permanencia en la categoría, pero nos dejó su sello excéntrico con algunos episodios que no lo dejaron precisamente bien parado como estratega. En su primer partido, entró como un elefante en una cacharrería y decidió cambiar a varios jugadores de sus posiciones habituales y claro, pues acabó oleado. Yo me lo imagino como la escena esa de los Simpsons cuando sale Homer con una maquinita y empiezan los muñequitos a dar vueltas y venga, tú juegas aquí, tú aquí, tú aquí. Pues precursor también en eso. Sí, nada discreto Elenio Herrera en ninguna de sus decisiones, desde luego. Y no solo por ese partido es recordado en esa temporada, sino que también el duelo en Chamartín contra el Real Madrid, que, vale, no era todavía el Real Madrid de las Copas de Europa, pero ya tiene un equipo potente, fue un duelo recordado y memorable. Y no memorable por la victoria del Valladolid, sino memorable porque en dicho encuentro, tras realizar una gran primera parte en la que se fue al descanso ganando, decidió literalmente poner el autobús delante de la portería, puso 7 defensas para mantener el resultado y claro, eso normalmente no sale bien. Fue tan exagerada la, la defensa del Valladolid y la marcha atrás del Valladolid que acabó siendo goleado por 4-1, claramente perjudicado por la estrategia de su, a priori, entrenador estratega. Y no fue la última ni la única goleada que recibió. ¿Y qué hizo Elenio Herrera? Pues podemos pensar que autocrítica, ¿no? Varias goleadas en su primer año en España, pues para nada. No era el estilo de HH. Pues lo que hizo fue saltar a una rueda de prensa y decir públicamente que ninguno de sus dos porteros daba el nivel y que él necesitaba un fichaje en la portería. No era por sus tácticas, no era por poner 7 jugadores en la línea de gol, era por el portero. Así que en primera instancia pidió y consiguió la cesión de uno de los 4 porteros del Real Madrid. Él dijo que cualquiera de ellos le valía, finalmente se hizo con uno, un portero llamado Hilario, pero pocos partidos después dijo que tampoco le valía. Así que pidió la cesión de un portero del Atlético de Madrid, llamado Sasso, y ya con este finalizó la temporada. No sabemos si le gustó o es que ya le negaron un nuevo portero en calidad de cedido o traspasado y se tuvo que aguantar. Y se ve que le gustó además esto del Atlético porque tras una sola temporada en el Valladolid, Cesáreo Galíndez, entonces presidente del Atlético de Madrid, que no era un jeque, no era un... No, era joyero, pues lo fichó para dar impulso competitivo al que ya era un gran equipo en los 40, pero que había perdido algo de fuelle tras un espectacular inicio de década. El Atlético al que llega Elenio en 1949 es todo un candidato al título de liga,
De su mano, además, aterriza un gran fichaje, no exento de polémica, el sueco Gravis Karlsson. Y es que, siendo Helenio entrenador del Valladolid, Karlsson estaba ya palabrado y a punto de cerrarse por el Valladolid. Pero al ver HH que sus conversaciones con el Atlético para el año siguiente estaban muy avanzadas, pues avisó a los dirigentes rojiblancos del estado de las negociaciones. ¿Para qué? Pues para que pudieran adelantarse y, bueno, pues el Valladolid se quedó, se suele decir compuesto y sin novio, pues yo creo que se quedó descompuesto, sin entrenador y sin estrella, ¿no? Como para fiarse de él, ¿eh? Y oye, la verdad es que aquí en el Atlético sí que cuajó como un guante. Encajó con un guante y le dio un impulso tremendo al equipo, tanto que se llevaron 2 ligas consecutivas, la de la 49-50 y la de la 50-51. La temporada siguiente, la tercera temporada de Lenio Herrera en el Atlético, ya no fue tan bien. Ellos empezaron de maravilla, se soñaba con el three-peat, eso no existía en ese momento, desde luego, pero bueno, meto la cuñita, ya que nos gusta la NBA a ambos. Pero el equipo se desfondó en la segunda vuelta y acabó en cuarta posición, muy lejos del título. Ese verano se celebraron elecciones en el Atlético de Madrid y sucedió una cosa que sucedió varias veces a lo largo de la carrera de Herenio. Él estaba con un presidente muy cómodo, de repente el presidente cambiaba y se llevaba con él a matar. Pues esto pasó literalmente en el Atlético de Madrid cuando el Marqués de la Florida ganó las elecciones. Pidió fichajes, pero claro, el nuevo presidente pues no se los daba, se los negaba. Bueno, uno sí que le dio en realidad, se lo concedió. El del serbio, con un nombre complejo de pronunciar, Aranjelovic, un fichaje bizarro. Y es que había desertado de la Yugoslavia de Tito. Y tras pasar por el Hungaria de Kubala, que un equipo que daba cobijo a jugadores exiliados del telón de acero, pasó por Italia y por Francia. Y no se sabe muy bien cómo, de repente, pues aterrizó en el Atlético de Madrid. Pues ahí estaba Aranjelovic en ese partido que acabó con el cargo de Helenio Herrera. Fue un duelo contra el colista, contra el Málaga, que acabó perdiendo el Atlético de Madrid y ocasionó un gran escándalo en la grada. El partido terminó por un gol a 3, con un gol a 3. El gol del Atlético de Madrid fue obra de precisamente Aranjelovic, pero las crónicas hablan muy mal de este jugador. Lo tachan de, ojo, esmirriado, lentísimo y, a ver esto, y de calvo, como si esto realmente influyera en el rendimiento. Y el equipo, pues con esta derrota caía a la 11ª posición y el Marqués, que estaba ya hasta el gorro de Lenio Herrera, pues decidió echarlo, acusándolo además de haber quemado a los jugadores. Herrera, como no podía ser de otra manera, pues bien no se lo tomó, obviamente. No traga al Marqués y dijo de él en sus memorias que era tan rico que se creía listo. Esa frase es demoledora. Y que debería haber dimitido cuando el nuevo presidente pues ganó las elecciones. Cuando se fue, el bueno de Aranjelovic, que se la tenía jurada, calificó a Lenio Herrera de mal entrenador y, ojo, peor persona. Ojito también como se la gastaba aquí el amigo serbio. Igual el de que lo llamó calvo también fue Helenio. Sí. Pero oye, fue un gran legado deportivo, pese a todo, el que dejó Helenio Herrera en el Atlético de Madrid. Aún así, yo me quedo con la historia que cuenta, no sabemos si será verdad, que un día llevó a los jugadores a entrenar en unos terrenos que eran propiedad de unos marqueses. Ojo a lo que pasaba también en esos años. Un equipo de primera división colándose en unos terrenos que no eran suyos para correr por allí. Ese terreno estaba cerca del lugar en el que se concentraban y se dice que de repente apareció la policía y Helenio Herrera, en lugar de liderar y de dar ejemplo y enfrentarse o hablar con los policías, lo que hizo fue salir a correr y los dejó allí tirados. Y correría Un más líder que los jugadores, natural. seguros. Ya te lo digo yo. Dando ejemplo, ¿no? En las series de sprint. Pero es que, en contra de lo que podamos pensar, la temporada no había acabado para él. Y digo esto porque, tras ser destituido en el Atlético de Madrid, fichó inmediatamente, ojo, por su verdugo, por el Málaga, para intentar salvarlo del descenso. Claro, algunos sospecharon de él por este movimiento. ¿Sería que se había dejado ganar porque sabía que iría al Málaga? Pues hombre, yo no lo creo, la verdad. O sí, no sé. Siempre existe ese aura de misterio cuando hablamos de Lenny Herrera.
Lo que es indiscutible es que el Málaga reaccionó, consiguiendo buenos resultados y llegó a soñar con la salvación. Pero un inesperado empate que arañó fuera de casa el Depor, el equipo que lo antecedía en la clasificación, pues complicó mucho las cosas. Y el mago pues no sabía perder. Así que fue a los micrófonos de Radio Nacional y dijo que el partido del Depor había sido un tongo y esto provocó un escándalo en la afición coruñesa que no podemos imaginar. En la siguiente jornada, que era la penúltima, el Málaga visitaba precisamente Riazor y el ambiente estaba tan caldeado que el presidente del Depor, que se llamaba Rafael Salgado, pidió que se le impidiera sentarse en el banquillo porque esto provocaba a la afición. Y lo consiguió. Elenio Herrera tuvo que ver el partido en una cabina de radio protegido por la policía. El Málaga perdió por 1-0 y acabó certificando su descenso directo a Segunda División. El Deportivo, pese a todo, pues tuvo que disputar la promoción, la ya extinta promoción. Empezó muy mal y el presidente deportivista decidió contratar al quinto entrenador de esa temporada. Y el elegido, pues podéis imaginar quién fue. Elenio Herrera. Solo un mes después de denunciarlo, para que no se sentara en el banquillo de Riazor, Rafael Salgado le hacía una oferta para fichar por su equipo. Surrealismo puro, pero que me encanta. Increíble. Y a Herrera, que le ofrecieron un buen contrato y al final era lo que le interesaba, aceptó, pero con la condición, ojo, de que se le pagara por adelantado. Se dice que lo primero que hizo tras llegar a Coruña, además, fue ir al banco a comprobar que el dinero estaba en su cuenta. Si no se fiaba del Valladolid cuando no tenía ningún tipo de conflicto con ellos, imagínate con un equipo que un mes antes lo había dejado en la cabina de la radio por peligro de que la afición se lo comiera. Y en el Depor le costó cogerle pulso al equipo, pero llegó la última jornada con posibilidades de permanencia. Esta última jornada, porque hay que aclarar que la promoción no era como la promoción que hemos conocido hace, bueno, iba a decir hace poco, pero hace ya más de 30 años, era una promoción modo liguilla. Y en esa liguilla, en la última jornada, se enfrentaba al Celta de Vigo, en el duelo gallego. El que ganara se quedaba en primera división. Elenio pues se sintió como pez en el agua en un ambiente con tantísima tensión y desplegó Tony sus mejores armas psicológicas. Sí, así es. Fíjate, tanto fue así que una de las decisiones que va a tomar es llevar su propio té y su propio café por miedo, decía él, a ser envenenado. Algo, pues que imagínate, provocó una gran irritación en Vigo, ya que se sintieron obviamente insultados. Ya tenía el ambiente como a él le gustaba, bien caldeadito y bien crispado. Llovía en Vigo, cosa que tampoco rara. El Celta saltó al campo, pero el Depor no. El público se impacientaba. El árbitro bajó el vestuario y amenazó a Herrera con una multa. Entre unas cosas y otras, el partido empezó 20 minutos más tarde de la hora prevista, con un público desquiciado, unos jugadores del Celta desconcentrados. A la media hora el Deportivo iba ganando 0-2, recortó distancias el Celta, pero Arsenio Iglesias, el que luego sería mítico entrenador del Super Depor en los 90, provocó con una presión el gol en propia meta que fijaba el 1-3, que finalmente fue el marcador definitivo. La jugada había salido redonda. Y tan redonda, Tony, porque el Depor se quedó en primera mandando al rival, al archirrival local, al Celta, en Vigo, a segunda división. Elenio Herrera pasó de villano a héroe en cuestión de unas semanas, de perseguido a sacado del autobús a hombros por los aficionados del Depor. Y oye, finalmente el Celta se salvó los despachos, pero la alegría que se llevaron los aficionados del Deportivo por quedarse en primera y mandar a su rival a segunda no tiene precio y eso ya lo llevaban en el cuerpo. Así que Elenio Herrera, en una temporada en la que había sido destituido del Atlético de Madrid, haciendo una media temporada bastante lamentable, en la que había descendido al Málaga, fue capaz de acabar a hombros y con un éxito grande y relanzando su carrera deportiva. Desde luego, esto solo puede hacerlo un personaje como Elenio Herrera. Sí, y además con la cuenta del banco bien cargadita encima. Sí, porque claro, cobró de 3 clubes diferentes y estoy seguro, bueno, tan seguro como que cobraba por adelantado. Así que no les faltó ni una sola peseta por cobrar. Y esto que hemos contado ahora en este episodio, que estamos ya finalizando, esto es solo una parte
de la biografía de Helenio Herrera y del anecdotario de Helenio Herrera. Es que falta su etapa en el Sevilla, falta su etapa en el Barcelona, falta el periplo en los belenenses cuando fue sancionado tras amotinarse para irse del Sevilla. Falta la etapa en el Inter, su etapa como seleccionador nacional. Hay tantas historias de Helenio Herrera que no queremos contarlas hoy todas, pero iremos soltando pildoritas durante la vida de nuestro programa porque desde luego es un personajazo que no puede acabar aquí en este capítulo de hoy. Desde luego, Relatos Salvajes se hizo para gente del fútbol como Helenio Herrera. Eso lo tenemos muy claro. Pues Marcos, muchísimas gracias, como siempre. Nada, Tony, un placer y especialmente hoy porque me lo he pasado muy bien recopilando historias de este personajazo HH, el mago Helenio Herrera, como queramos llamarlo, de época. Seguro que traeremos más pronto de don Helenio Herrera. Y muchas gracias, como siempre, a todos vosotros, a todos los que habéis estado ahí. Ya sabéis lo que hemos dicho al comienzo del episodio. Podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, en X, @cafecarlovich, suscribiéndonos a nuestro canal de YouTube, siguiéndonos en nuestras plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, Spotify. Muchas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis, esta noche juega...